Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En Decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio. Innovamos constantemente nuestra gama de productos: vinil, porcelanato y deck, grama artificial decorativa o deportiva. En Decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría. Nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito, durabilidad y decoración. Conviértete en distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos. Decoamis, revestimos tus ideas. Regresamos con Agárrate y yo tengo que recomendarte, si quieres cambiar de look, si quieres que te hagan esta belleza que me hicieron el día de hoy, a mí tienes que ir donde Calogero Tramonte. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente que es tu red. Baja la aplicación porque es mucho más fácil hacer la cita con Calogero a través de la aplicación. Es más fácil acceder a los productos maravillosos que utiliza Calogero y además con la aplicación vas a acumular rewards. De manera que depende de tu lealtad, todo con Calogero Tramonte te va a salir mucho más económico. Vamos a conversar con Maybor Petit acerca de algo importantísimo que ha publicado la agencia Reuters aquí el día de hoy. Bueno, y regresando con Agárrate, antes de conversar con la periodista Maybor Petit, te quiero recordar que el primer conversatorio de Factores de Poder se va a hacer aquí en Miami el próximo 4 de febrero. En ese conversatorio vamos a tener una invitada incógnita, todavía no podemos decir quién es, en su momento lo diremos, así que ustedes pueden estar ahí personalmente porque va a ser en Paseo Wynwood. Pueden compartir con nosotros, con nuestra invitada especial, con el equipo de Factores de Poder, ahí vamos a estar todos y los factorcitos del nivel Independencia que quieran asistir nos pueden mandar un correo a periodistasfdp@gmail.com y se les va a incluir en la lista de invitados especiales. Ya saben, envíen un correo los factorcitos del nivel Independencia a periodistasfdp@gmail.com y se les incluirá como invitados especiales. El resto de los factorcitos van a poder ver el evento por un link especial en YouTube que vamos a darles con tiempo. Los demás que no sean factorcitos pueden conseguir su boleto en el enlace que está aquí abajo en la descripción del video. Si quieren compartir, va a estar muy bueno porque la invitada incógnita es muy buena, muy seguida, muy querida, muy reconocida, muy respetada. Así que ya saben, el 4 de febrero en Paseo Wynwood. Y aquí en la descripción del video les vamos a dejar el link para que accedan a su boleto de entrada a nuestro conversatorio. Bueno, y recuerden que para unirse a nuestra comunidad y tener acceso al contenido exclusivo y acceso privilegiado a nuestros eventos, como el conversatorio aquí en Miami, pueden hacerlo dándole clic en el botón de unirse o join, si lo tienen en inglés, que aparece aquí abajo en el momento que están viendo el programa, si tienen un dispositivo Android o una computadora, porque todavía no se puede hacer por iPhone. Bueno, Maybor Petit está con nosotros ya conectada vía Skype. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Maybor, hoy, mientras Juan Guaidó está de gira por Europa, aparece publicada una información en la agencia de noticias Reuters, ¿no? Yo primero quiero decirles, porque le decía a Maybor, por ahí va a salir uno que otro diciendo que Reuters es pagada por el gobierno de Maduro, que Reuters son fake news, etcétera. Porque, bueno, a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Reuters es una agencia que tiene más de 160 años de experiencia y fue construida sobre los principios de confiabilidad, independencia, honestidad y objetividad. Reuters difunde noticias con exactitud, precisión e imparcialidad, brindando profundidad y entendimiento sobre los acontecimientos globales. Cuenta con más de 2.600 periodistas cubriendo noticias en 20 idiomas en 200 oficinas en todo el mundo. Esa es una de las descripciones que se hace de la agencia, es una agencia de noticias. Ha publicado una información en donde se mezclan los nombres de Giuliani,
Ya sabemos que se ha informado que Giuliani es abogado de Alejandro Betancur López. Alejandro Betancur López está relacionado directamente con el caso de desfalco a la nación, conocido como caso Derwit, y también aparece la oposición venezolana. Cuéntanos, Maybor, específica y exactamente, como es tu especialidad, ¿qué es lo que dice la información de Reuters? Es una denuncia que se hace en vista de una información que ya se había manejado sobre una reunión que tuvo lugar en España, en un palacete, propiedad de Alejandro Betancur, donde Rudy Giuliani, que es uno de los abogados privados del presidente de los Estados Unidos, y forma parte de este escándalo que tiene lugar en estos momentos en su discusión en el Senado, por el llamado impeachment en relación al caso ucraniano. Cuando la agencia Reuters destaca estos elementos que forman parte de una reunión, ellos citan 4 fuentes a los cuales se les da credibilidad. ¿Okay? Dicen que esta reunión tuvo lugar cuando Giuliani estaba en ese proceso de negociación con los temas relacionados con Ucrania. Ellos señalan que estas fuentes lo dan como un hecho y conociendo el procedimiento de lo que se llama fact-checking en Reuters, muy probablemente ellos hayan ido mucho más allá, y vale la pena destacar que en el texto se puede leer, uno, que definitivamente hubo una solicitud para que Giuliani abogara para que no se produjera la acusación contra Alejandro Betancur, quien aparece reseñado como el conspirador número 2 en un caso que cursa en la Corte Federal de Miami, del Distrito Sur de la Florida, relacionada también con el primo de Alejandro Betancur, con Francisco Convit, y una trama de corrupción enorme vinculada a PDVSA que alcanza aproximadamente 1.200 millones de dólares. Eso es el caso de Derwit. Discúlpame que te interrumpa para ir siendo preciso, Maybor. ¿Ese es el caso de Derwit? No, ese no es el caso de Derwit. ¿Es otro caso? Es un caso de una trama de corrupción donde hay muchos involucrados, 3 de los cuales, que fueron muy importantes en este proceso, se declararon culpables, y dentro de los acuerdos de culpabilidad informaron a la justicia norteamericana varios detalles sobre ese esquema de corrupción tan enorme que ocurre entre los años 2014 y 2016 y que involucra a PDVSA como tal y a una serie de empresas. Lo que llama la atención es que cuando se destapa esta información, que fue antes a través de el diario de Miami Herald, se empezó a decir que fuentes involucradas en el caso señalaban que Alejandro Betancur estaba acusado, es decir, que su nombre iba a salir junto con el resto de los acusados oficialmente. Pero esto nunca ocurrió. Al igual que tampoco ocurrió que en esta trama de corrupción también se menciona como conspirador número 7 a Raúl Gorrín. Y eso tampoco ocurrió. Es decir, a Raúl Gorrín se le acusa en otro caso de esquema de corrupción y lavado de dinero, pero no en este en particular. Cuando Reuters empieza a explicar en su noticia qué fue lo que ocurrió, señala que las fuentes citadas aseguran que el padre de Juan Guaidó, actual líder y presidente interino de Venezuela, estuvo en esa reunión. El señor Wilmer Guaidó ha dicho a Reuters también que no es cierto y desconoce la información. También señala, y vale destacar porque es importante que la información quede clara, que ellos no lograron establecer ninguna relación de financiamiento directo entre Alejandro Betancur y el Partido Voluntad Popular. De hecho, ellos destacan que conversaron con el Partido Voluntad Popular y estos negaron tener algún tipo de vinculación con Alejandro Betancur.
al igual que la misma gente vinculada a Guaidó. Lo que quiere decir es que tiraron entonces la pelota hacia el otro bando. ¿Qué es lo que cabe acá, no? Importante. Uno, hay que averiguar, y eso sin duda alguna lo va a hacer los entes que están en estos momentos en oposición al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump, de este fenómeno que se lleva a cabo con una persona que está vinculada al presidente como tal, como es Rudy Giuliani, y una de las personas que participa, porque él tuvo que ofrecer información al Congreso de los Estados Unidos por el llamado impeachment y justamente por el caso donde Giuliani aparece reseñado, que es Leven Parkas. Él informa y señala que hubo una reunión. Esto indicaría dos elementos importantes, Patricia, para que se entienda en el contexto de los Estados Unidos y obviamente en el contexto venezolano. Eso es muy importante, exacto. En el contexto de los Estados Unidos, estamos en un año electoral, hay un impeachment en contra del presidente Donald Trump, impulsado por el Partido Demócrata. Rudy Giuliani está vinculado al presidente de los Estados Unidos porque es su abogado privado, aunque en estos momentos él está retirado y se señaló que él no cobraba por los servicios. Y también está un ex asociado a Giuliani, que es el que suministra información, y cuando le tocó dar detalles y evidencias al Congreso sobre el caso del impeachment, se mencionó algunos elementos de los que cita Reuters. El señor Giuliani se le señala de haber ido directamente a conversar con un fiscal de los Estados Unidos que trabaja en la unidad de criminología del Departamento de Justicia para abogar. Él dice que utiliza, o al menos Reuters utiliza la palabra lenidad, suavizar, para que este señor, Alejandro Betancourt, que es conocido por los venezolanos por diversos señalamientos de corrupción, no precisamente en este caso en el que está señalado particularmente en la Florida, sino que es conocido por el tema de Derwish, por el tema de sus vinculaciones con PDVSA y con empresas petroleras y con bancos que han tenido una historia muy corrupta en relación con las finanzas del Estado venezolano. A este señor entonces, el Giuliani, a través de un sistema de lobby, Giuliani ha dicho que él no puede revelar información porque tiene un acuerdo de confidencialidad con su cliente, pero sí ha aceptado que Alejandro Betancourt es su cliente. Y por tanto, pues ahí hay una relación importante que destacar, y el hecho de que él haya ido a conversar para pedir suavidad en el tratamiento de este caso en particular, puesto que se había corrido la información de que la acusación federal en contra de Alejandro Betancourt se iba a dar a conocer en los próximos días. Llamó la atención en aquella época que, como te digo, aparece reseñado como el conspirador número 2, pero su nombre no aparece escrito en la acusación del gran jurado, al igual que el nombre de Raúl Gorrín, aunque hay serias referencias que señalan que son estos dos individuos. Uno, porque hay una declaración de culpabilidad de una de las personas que para ese momento trabajaba en PDVSA y formó parte de esta trama de corrupción. Él se declaró culpable. Edgardo Ortega dijo que había recibido $5 millones en soborno por parte de un banco que era un banco ruso, y en ese caso se refería a Gazprom, y también a una empresa francesa, por generar una serie de contratos que de manera fraudulenta defraudaron al fisco venezolano a través de PDVSA. Este hombre destaca los elementos, señala las empresas, explica cómo se hizo esa trama de corrupción, y cuando se hacen las vinculaciones se dan cuenta, obviamente, los que seguimos estos temas, que este señor, que está en estos momentos bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, señaló
a una empresa mixta de PDVSA, Petro Zamora, y también las vinculaciones que tenía con un banco, y obviamente estamos hablando de Alejandro Betancourt, porque todas las evidencias señalan que es así. Entonces llama la atención que si bien una de las personas que también actuó en este caso como testigo cooperante, porque participó en la trama y fue quien denuncia ante la justicia de los Estados Unidos estos elementos que conllevan a la acusación federal, también los que aceptan la culpabilidad, como por ejemplo Matías Krull, que también habló, el banquero que se declaró culpable y hoy en día está pagando condena en una cárcel de la Florida. Y todos señalan y explican quiénes fueron los protagonistas de esta trama que conllevó al robo de 1.200 millones de dólares que fueron invertidos en propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida y también en instrumentos bancarios a nivel internacional, instrumentos financieros. Y obviamente cuando tú haces la evaluación final te das cuenta que no aparece en esa acusación hasta el momento Alejandro Betancourt. Lo que quiere decir que esos 1.200 millones fueron nada al lado de lo de Derwish, que fue mucho más, Maybor, ¿no? Sí, pero como la acusación que estaba por salir era esta, exacto, hay muchas otras investigaciones. De hecho, cuando se hizo el caso acá en contra de Derwish en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, supimos por una de las discusiones que tenían los abogados del gobierno y los mismos abogados de los llamados bolichicos, que habían otras investigaciones en curso dentro del Departamento de Justicia que los señalaba como responsables de fraude contra el Estado venezolano. Las acusaciones nunca han salido a flote, es decir, no se han manifestado desde el punto de vista de la Corte como tal. Las fiscalías no han llevado, o no sabemos por qué razón, los casos a las Cortes. Lo que sí se supo y se tenía absoluta seguridad es que ellos estaban siendo investigados, porque para nadie es un secreto que una persona que pasa de la noche a la mañana a ser un billonario con empresas y inversiones en todo el planeta, pues tiene, y particularmente si viene de Venezuela y ha tenido una relación o una vinculación con el régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, pues debe ser investigado. Y eso es lo que ocurre en este caso. Se ha pedido muchas oportunidades que se haga, pero la suerte los ha favorecido hasta ahora. Yo conozco dos casos, el caso que fue llevado a la corte acá en Nueva York por el ex embajador estadounidense Otto Wright, y también el de Thor Harbordsen, que también intentó, y ese caso aún está en una de las cortes de acá de la ciudad. Pero este caso tiene que llamarnos la atención, Patricia. Cuando tú evalúas las evidencias, tú dices, ¿qué pasó aquí? Y tampoco aparece en esa acusación Raúl Gorrí. Ahora bien, nos vamos hacia el otro. Reuters dice que no hay evidencias de que Alejandro Betancourt haya financiado a Guaidó o al Partido Voluntad Popular. Lo que sí hay son 4 testimonios de fuentes que para ellos son muy importantes y creíbles, que señalaron conocer el caso y lo describieron como tal para que fuera reseñado en esa nota de prensa. Yo consulté esta tarde una fuente que estuvo vinculada a PDVSA para la época de ese proceso y para el momento en que se produce esa reunión en España, y él me informó, y eso ya se había dicho con anterioridad, que el padre de Leopoldo López habría estado presente en una de esas reuniones. Eso se dio a conocer también, pero esta fuente me dice que él está absolutamente convencido de ello porque estuvo para ese momento en PDVSA y vinculado a esos encuentros. Lo que cabe aquí, como te digo, a nivel de los Estados Unidos, este tema está caliente porque tiene unos objetivos muy específicos. Cuando hay un escándalo que involucra a Rudy Giuliani, al abogado personal del presidente Donald Trump, en pleno proceso de impeachment en el Senado de los Estados Unidos,
con la búsqueda de elementos para avanzar en ese proceso que está estancado porque no tienen los votos para que se produzca una votación, que es lo que buscan los demócratas. Hay que recordar que en el caso del impeachment se requieren 67 votos para ser aprobado y eso no está previsto, por tanto, pues ellos no tienen la mayoría para llevar a cabo la acusación contra el presidente de los Estados Unidos y el juicio como tal. Pero ahora, los elementos se suman, quiero recortarte, porque es un año electoral y estos elementos ayudan a desgastar la imagen del presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Cuando se acusa, estamos hablando de una incoherencia en la política exterior. Por un lado se apoya a un presidente interino y por el otro lado se apoya a la corrupción proveniente del régimen de Nicolás Maduro, buscando el perdón o la suavidad, que es el término que se utiliza en la nota de Reuters, para las personas acusadas justamente de haber robado el erario público y haberse enriquecido. Y el hecho de que uno de estos individuos o dos de los individuos hayan dicho que suministran financiamiento a la oposición. La nota de Reuters dice que ellos no saben si Alejandro Betancourt lo dijo para llenarse de gloria a él, para buscar un argumento ante el Departamento de Justicia, o fue una generación de un argumento jurídico que le dé validez a el objetivo que Alejandro Betancourt persigue, que es justamente evadir a la justicia. Entonces, te voy a hacer una pregunta específica y genérica sobre las leyes de los Estados Unidos. En caso de que esto sea cierto y que Alejandro Betancourt esté tratando de suavizar o de evitar las sanciones y cualquier tema que tenga que ver con la ley en Estados Unidos, ¿le serviría como argumento eso? Es decir, si se hubieran cometido o si se hubiera financiado a la oposición con dinero de la corrupción, ¿esto podría ser perdonado, por decirlo de alguna manera, por la justicia americana? Pues eso se llama obstrucción a la justicia y es un delito criminal. Obstruir a la justicia significa aportar elementos foráneos a esa investigación para lograr una respuesta diferente a la que se supone debe ser, que es una acusación federal. En el caso de Alejandro Betancourt, el hecho de que se haya argumentado, de acuerdo a la nota de Reuters y de acuerdo a otras reseñas periodísticas, que él no se debe ser suave con Alejandro Betancourt porque él está ayudando a que Venezuela salga del caos del régimen de Nicolás Maduro, suministrando financiamiento a la persona que está o al partido que está haciendo el rol de itinerato y que piensa sacar a Venezuela del caos, ayudaría a verlo como un individuo que está apoyando a la política americana, porque ese es el argumento que se reseña en la nota. Él está siendo bueno, está siendo coherente con los objetivos de la política de los Estados Unidos, que es acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Pero desde el punto de vista interno, este argumento se puede interpretar obviamente como una obstrucción a la justicia y tiene repercusiones y responsabilidad para aquellos protagonistas del caso, es decir, en este sería Giuliani, obviamente, si bien es cierto que en los Estados Unidos existe legalmente el servicio de lobby y el servicio de abogado privado que te puede permitir llegar hasta los altos niveles. Se ve mucho, hay muchos corruptos, muchos criminales que pagan agencias de lobby que cuestan una verdadera fortuna para penetrar la clase política, para penetrar las instituciones de los Estados Unidos y lograr sus objetivos, que por lo general es evitar que la justicia los toque, evadir la cárcel, evadir estar frente a un juez que determine que son culpables de actos criminales, en este caso de corrupción y lavado de dinero, que está estipulado en leyes que se violan desde el punto de vista federal, como por ejemplo las leyes de recibimiento o pago de soborno. Mira, este hecho tiene, Patricia, repercusión interna y externa. Y te digo otra cosa, en el ámbito de Venezuela y de los venezolanos, con el ánimo de buscar claridad y de evitar comentarios malintencionados o especulaciones
o el manejo de este caso por parte del enemigo. Yo creo que los encargados o los mencionados deben dar una rueda de prensa para especificar justamente este tema, porque no es en este momento ningún partido interno de Venezuela que está haciendo una acusación o gente que ellos consideran enemigo, sino que es una cuestión que se está ventilando en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un medio como Reuters y en otros medios que han hecho señalamientos parecidos sobre el mismo evento, por lo cual lo más recomendable sería dar claridad y explicar exactamente qué es lo que es, si es que existe alguna vinculación y si no existe, dejarlo claro, porque para el beneficio de los venezolanos, para el beneficio de la administración de Donald Trump, para beneficio del Departamento de Justicia, debe haber claridad y transparencia en este caso, que es absolutamente bochornoso de ser realidad. Uno como venezolano espera que no sea así y que sea un ardid de una persona señalada por crímenes financieros como Alejandro Betancourt, que utiliza este elemento para ganar méritos frente al Departamento de Justicia o al gobierno de los Estados Unidos y evitar toparse o enfrentar la justicia como el resto de los que están implicados en ese caso, que están en estos momentos o presos o fugitivos de la justicia norteamericana. Mira, Maybor, pero además tú sabes, bueno, como somos los periodistas, etcétera, que seguramente Reuters va a seguir con la investigación, ¿no? Y hay una publicación el día de hoy que dice: en el Departamento de Estado, Elliot Abrams, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, dijo a Reuters que la administración es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición. Eso me parece a mí muy grave, muy delicado. Y dice textual: nos preocupa quiénes son todas estas personas y cómo ganaron su dinero. Y eso es algo que hemos planteado con la oposición, dijo Abrams. Cuando se le preguntó si Betancourt era una de esas personas de preocupación, Abrams dijo: ningún comentario sobre nombres individuales. Añadió que Giuliani no había sido autorizado a desempeñar ningún papel en la política estadounidense en Venezuela. Quiere decir que cualquier cosa que Giuliani haya hecho allá no está relacionado ni con Trump, ni con el gobierno de los Estados Unidos. Pero fíjate que dice que si hay esta preocupación porque no se sabe exactamente cómo se financia la oposición. Sí, ciertamente hay una preocupación. Y hay que recordar que a lo largo del año 2019 se vivió un momento en el cual aparecieron mencionados nombres de personas que están siendo acusadas en el tribunal del Distrito Sur de la Florida, justamente por una trama de corrupción millonaria y por lavado de dinero. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Raúl Gorrín. Él aparece mencionado en aquellos momentos del 30 de abril, al igual que Michael Moreno y un grupo de individuos que han estado vinculados directamente al régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Y cuando se hizo mención de eso, pues obviamente uno inmediatamente revisa esa preocupación que tiene el representante del presidente Donald Trump para el caso de Venezuela, Elliot Abrams, y que sin duda alguna a él mismo le va a convenir que haya transparencia en el financiamiento de la oposición, o particularmente de esa oposición que ellos están apoyando, porque tanto el presidente de los Estados Unidos como su equipo de gobierno ha dado un apoyo irrestricto a este proceso que está liderado por partidos como Voluntad Popular o Primero Justicia y otros que forman parte del llamado G4, y obviamente que les va a interesar que queden los puntos claros porque, te repito, estamos en un año electoral y cualquier equivocación que tenga la administración del presidente Donald Trump va a ser objeto de ataque y de crítica por parte de los otros competidores a la presidencia. Este año es muy duro, este año va a ser desde el punto de vista mediático una fuerte guerra comunicacional entre los dos partidos por la presidencia de los Estados Unidos, y los representantes del presidente Donald Trump tienen muy claro
que deben existir elementos importantes de transparencia a la hora de explicar las acciones que se están tomando en el caso de Venezuela y que por una parte de la población es aplaudida. Pero por otra parte hay grupos de norteamericanos que no están de acuerdo con esto, porque eso ha generado o coincide con sus ideologías. Aquí en los Estados Unidos hay una izquierda importante, un grupo que cree en la izquierda y que ha apoyado al régimen de Nicolás Maduro. Eso no lo podemos olvidar. Tenemos organizaciones de las que son, aquí se podrían llamar como sindicatos, como grupos o asociaciones no gubernamentales que han apoyado al régimen de Nicolás Maduro y han solicitado transparencia en cada una de las acciones que toma el gobierno federal a favor de una transición o en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y en ese proceso se ha venido discutiendo justamente el tema del uso de dineros públicos para utilizarlos para algún elemento que tenga que ver con política exterior relacionada con Venezuela y con otros países. Lo que quiere decir que se requiere, Patricia, de absoluta transparencia. Claro. Esto es un asunto de voluntad política y de capacidad para explicar qué es lo que está ocurriendo y dejar muy en claro el tema. Si no hay ningún tipo de acuerdo, de delito o de recibimiento de financiamiento, lo mejor es dejarlo claro, porque en estos momentos no nos podemos desviar del foco que se ha planteado. Toda Venezuela o la gran mayoría de los venezolanos están luchando por una transición, por un cambio político, y los protagonistas de ese cambio tienen que dejar claro que están siendo transparentes con Venezuela y con los gobiernos aliados que les han prestado ayuda y que los han llevado a lograr acuerdos importantes a nivel internacional. El Grupo de Lima, la Comunidad Europea requiere que se dé a conocer un elemento que desvincule, que acabe con estos señalamientos, porque no son acusaciones directas, pero lo hace un medio muy importante en los Estados Unidos y a nivel mundial, como la agencia Reuters o como otros periódicos que tienen un peso importante en el manejo de la opinión pública, tanto de los Estados Unidos como a nivel internacional. Bueno, Maybor, muchísimas gracias por esa explicación, porque además sabemos que este tema no va a quedar aquí, sino que una agencia como esta va a seguir investigando, y lo que tú dices, ojalá que haya transparencia del lado de la oposición. Eso es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias, Maybor. A la orden, un gran saludo. Vamos a un corte y al regreso seguimos con la parte final de Agárrate.